Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha? ¿Ahora? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a la hermandad de aquí de Medinaceli por esta invitación y también pues a las hermanas Bravo García, a Charo y Esperanza, que me hicieron también junto con la hermandad la invitación. ¿Me escucháis ahora? Ahora sí. Pues nada, estaba dando las gracias a la hermandad y a Charo y Esperanza, las hijas de Carlos, porque entre todos pues me hicieron la invitación de venir a dar pues esta pequeña conferencia sobre la vida y la obra de Carlos Bravo Nogales, ¿no? El escultor pues de las imágenes que tanto veneráis en esta iglesia y que Isma me ha estado contando un poco por encima, que todo el que viene pues se queda maravillado de la mirada, ¿no? Y de la dulzura del cautivo, ¿no? Y la verdad es que es así, ¿eh? Es así. Tenéis una gran suerte de tener una obra como la que tenéis en esta iglesia. Bueno, yo en principio lo que voy a comentar, ya sé por David que tenéis muy pocas referencias de Carlos Bravo Nogales, es un total y absoluto desconocido, por desgracia. Entonces, pues vamos a conocer un poco su biografía, a grandes rasgos, y vamos a conocer un poquito de su obra. No me voy a meter muy en profundidad, porque ya le comenté a Isma que estamos metidos en la investigación de la obra de este hombre, y bueno, pues poco a poco, dentro de poco tiempo, si Dios quiere, pues a lo mejor se puede hacer una publicación sobre, por lo menos una aproximación de la obra de Carlos Bravo Nogales. Bueno, pues dando vuestras gracias, sí tengo que decir a título personal que yo me crié en una casa salesiana, soy antiguo alumno salesiano, y tener a don Bosco mirándome y a María Auxiliadora en mi retina allí al fondo, yo no puedo estar mejor, ¿eh? Tendré el cautivo detrás, que ya entonces ya es lo máximo, ¿no? Pero tener a don Bosco, alguien que se ha criado en una casa salesiana y que tiene la devoción a María Auxiliadora tan arraigada como la tengo yo, pues la verdad que os doy doblemente las gracias porque parece que estoy en mi casa. Bueno, pues empezamos, vamos a conocer un poco la obra y la vida de Carlos, ¿no? Este que estáis viendo ahí es Carlos Bravo Nogales. Nace en Sevilla un 8 de febrero de 1915, siendo el más pequeño de 4 hermanos. José, Francisco, Amalia y Carlos era el pequeño, recibiendo las aguas bautismales en la iglesia de San Bartolomé de la ciudad de Sevilla. Su madre Rosario, dedicada a la crianza de sus hijos, murió al poco de él nacer, y su padre Cándido, dedicado a las labores agropecuarias, muere también 3 años después, por lo que se queda huérfano con tan solo 3 años, hecho que le marcará su trayectoria vital, pasando a vivir con su abuela paterna hasta la edad de 9 años, que entra como interno en el Colegio de los Salesianos de la Trinidad, en donde estudió hasta terminar el bachillerato. Os traigo aquí un grabado del antiguo convento de los Trinitarios de Sevilla, estaba extramuros de la ciudad de Sevilla. Como podéis ver, lo que tiene el convento en su entorno son pues campos de labor, y que cuando se asientan los salesianos en Sevilla a finales del siglo XIX, pues se van a este antiguo convento trinitario. Y esta fisonomía que estáis viendo ahí del convento sería seguramente, porque es de principios de los finales del XIX, principios del siglo XX, el convento que conoció Carlos Bravo Nogales cuando entró a vivir en él como interno. Este hecho evidentemente le va a marcar su trayectoria. El primer hito importante de la vida de Carlos Bravo Nogales es que se quede huérfano de madre y de padre y que con 9 años pues tenga que entrar de interno en el Colegio de los Salesianos.
Luego pasó a la Escuela de Artes Aplicadas de Sevilla, en donde finalizó sus estudios destacando como buen dibujante, oficio al que se quiso dedicar en un primer momento. Recibió, por tanto, una formación clasicista muy orientada a las corrientes del barroco sevillano. Nos vamos a centrar ahora en su etapa formativa. Hemos dicho que entra como interno en el Colegio de la Trinidad de Sevilla con tan solo 9 años. En 1925, con 10 añitos, ya se tiene constancia que era aprendiz en el taller de talla decorativa ligada al taller de carpintería que se impartía en la Trinidad. Constatamos, por tanto, un hito importante en la vida de Carlos Bravo Nogales, porque recibirá una formación integral de manos de los salesianos que le marcará toda su trayectoria personal y profesional. Para entender la vida de Carlos Bravo Nogales, después, cuando sea mayor, es fundamental darnos cuenta que va a tener una niñez complicada, muy difícil, porque nada más que el nacer hemos dicho que muere su madre, 3 años después muere su padre, se tiene que ir con su abuela paterna y por circunstancias con la hermana con la que más afinidad tenía, que era su hermana Amalia, pues la tiene que internar su familia en un colegio de monjas y él es internado en el colegio de los salesianos, por lo que vemos un niño con 9 años donde tiene que perder sus vínculos familiares por circunstancia y por tragedia, evidentemente, y se va a encontrar con una nueva familia, que es los salesianos. Esa va a ser su casa. Por eso voy a centrarme ahora en cuál es el objetivo que tienen los salesianos cuando acoge a un niño en su casa, ¿vale? Don Bosco, en el 4º capítulo general de la congregación en 1886, decía: el fin que se propone la sociedad salesiana al acoger y educar a estos jóvenes artesanos es formarlos de manera que, al salir de nuestras casas, una vez terminado su aprendizaje, hayan aprendido un oficio con el que ganarse honradamente la vida, se hayan educado bien en la religión y tengan los conocimientos técnicos propios de su condición. En consecuencia, 3 dimensiones que han de cuidarse en su educación: la religioso-moral, la intelectual y la profesional. Esto lo consigue los salesianos con Carlos Bravo Nogales y lo vamos a ver más adelante cuando conozcamos su vida. En 1938, el salesiano don Julián Massana decía: el aprendizaje del oficio se da generalmente en 5 cursos, durante los cuales se desenvuelven otros 5 de cultura general, de manera que la enseñanza que reciben nuestros obreros comprende, primero, una cultura general, y segundo, la cultura profesional, que abarca teoría, la tecnología, dibujo profesional y práctica. Las diversas ocupaciones tienen la siguiente distribución, o sea, vamos a conocer, porque esto es lo que se daba también en la Casa de la Trinidad, vamos a conocer cuál era el día a día de Carlos Bravo Nogales cuando estaba estudiando como interno en el colegio o cuando estaba viviendo en el colegio cuando interno. Pues las comidas y el recreo duraban 4 horas al día, era la distribución, ¿no? Clases de cultura, dibujo, música y gimnasia 5 horas. Aprendizaje del oficio 6 horas al día. Deberes religiosos y morales 1 hora al día. Y el descanso 8 horas. Si vemos realmente la distribución que tenía al día, la mayor parte del tiempo lo echaba en educarse y en formarse como profesional. Y después tenía su rato, evidentemente, de recreo y principalmente también de formación cristiana. Esto lo traigo porque Carlos Bravo Nogales, después lo vamos a ver, que en su día a día también era, en cierto modo, muy cronometrado y muy austero con respecto al horario. Él tenía una vida muy marcada, centrado evidentemente en el taller, muchas horas de trabajo y en su familia, ¿vale? Y sí, siempre muy centrado pues en su profesión.
Como vemos, la enseñanza profesional era eminentemente práctica del oficio, aunque sin dejar atrás la formación artística del futuro profesional. En definitiva, se preparaba al alumno para la vida dentro de un carisma y una moral cristiana. Tras este paréntesis, seguimos pues, con la vida de Carlos Bravo Nogales, y en octubre de 1929 se pone en funcionamiento el taller de escultura, talla y decoración de las escuelas profesionales salesianas de la Trinidad, ¿vale? El Colegio de la Trinidad de Sevilla, cuando se funda a finales del siglo XIX, no tiene un taller de talla. Tenía varios talleres, tenía taller de zapatería, tenía taller de textiles, tenía taller de carpintería, pero no tenía un taller de talla. El taller de talla se crea en la Escuela de la Trinidad de Sevilla en octubre de 1929. Y por sus habilidades con el dibujo y madera entra como uno de sus primeros alumnos. Como Carlos Bravo Nogales destacaba por esta faceta, entró como uno de los primeros alumnos del taller de talla y decoración. Este taller comienza con el maestro don José Alarcón Santa Cruz, de Alcalá de Guadaira. Este es José Alarcón Santa Cruz, que se formó artísticamente en los talleres salesianos de Sarriá, en Barcelona, y que le enseñará el oficio a Carlos Bravo Nogales. Lo traigo aquí porque para entender a Carlos Bravo Nogales como profesional tenemos que conocer de quién bebió y quién lo formó como tal. El maestro de Carlos Bravo Nogales fue don José Alarcón Santa Cruz. Me voy a detener muy brevemente en José Alarcón. Nace el 27 de noviembre de 1904 en Candeleda, en Ávila. A los 3 años de su nacimiento, su familia regresa a Alcalá de Guadaira, de donde era oriunda, comenzando en este pueblo su educación en el recién remozado Colegio Salesiano. Debido a sus dotes artísticas y su capacidad para el dibujo y el modelado, sus padres deciden que estudie en la Escuela Salesiana de Escultura de Sarriá, en Barcelona. Allí completará sus estudios hasta que en 1926 hace el servicio militar en Barcelona. Cuando los salesianos abren casas en España, la primera casa, como sabréis, se funda en Utrera, pues una de las primeras casas que se fundan en España es la de Sarriá, en 1882. Es más, va incluso hasta el propio Don Bosco. En esa casa se funda o se abre el primer taller de escultura y decoración en toda España, en esa casa. ¿Cuál era el objetivo que tenía esa casa también en parte? Ese taller, mejor dicho. Pues que todas esas casas que se iban abriendo de salesianos en toda la geografía española, ese taller tenía 2 funciones. Uno, el de formar a chavales como escultores y decoradores. Y 2, esas esculturas que estaban haciendo en el taller, pues surtieran de imágenes de Don Bosco, de María Auxiliadora y de otro tipo de imágenes, pues a las nuevas casas que se iban fundando, ¿vale? Conforme se van abriendo casas en España, pues se decide que en el sur de España se abra otro taller de escultura. Y es cuando en 1929, como hemos dicho, se abre el taller de la Trinidad. El taller de escultura de Sarriá también tiene en cierto modo ese carácter de escultura de Olot y del Levante español, ¿vale? Por eso cuando vemos muchas María Auxiliadoras tienen todas la misma fisonomía y nos recuerdan a esas imágenes de Olot, esas imágenes pues con un sabor peculiar de la escuela levantina. Siempre los talleres de los salesianos tenían varios modelos de Don Bosco y varios modelos de la Virgen que modificaban levemente
y que reproducían en cierto modo en serie, ¿vale? Por eso hay tantas María Auxiliadoras que en cierto modo se parecen, ¿eh? Esa forma de trabajar de manera integral, pero también de reproducción en serie por los talleres para surtir a las casas salesianas de imágenes de María Auxiliadora y de Don Bosco, lo trae José Alarcón al taller de la Trinidad de Sevilla, ¿vale? Y en cierto modo también va a enseñar este hombre a Carlos Bravo Nogales en ese oficio y con esas técnicas. Su aprendizaje se limita a esta escuela. Estoy hablando de José Alarcón. Su aprendizaje se limita a esta escuela, ya que inmediatamente comienza a trabajar en el taller de escultura de los salesianos de la Trinidad de Sevilla, sin posibilidad de nuevas influencias u horizontes artísticos, aunque debemos reseñar que estuvo 2 años trabajando en el taller del escultor de Marchena, Lorenzo Coullat Valera, y durante el año 1929 realiza un viaje de unos meses por Roma, Milán y Turín con el objeto de ampliar su formación artística. De José Alarcón, Carlos Bravo Nogales aprenderá todo el oficio, sobre todo la talla en madera de imágenes completas. Aprenderá a policromar con ricos estofados, normalmente muy cuidados. De este escultor adquiere la utilización de la ornamentación con motivos geométricos y vegetales. Aprenderá a rayar sobre el oro bruñido e incluso labrados o esgrafiados sobre el espejo. Es una persona con unos profundos conocimientos en la retablística, además de una alta calidad técnica en su ejecución que transmitirá a su discípulo Carlos, que seguirá la senda de su maestro. Los últimos años de Alarcón los dedica sobre todo a la restauración de obras de arte y de retablos como el del Sagrario de la Catedral de Sevilla o el retablo de la iglesia de San Hermenegildo de la misma ciudad, entre otros. Muere tras varios años de enfermedad en 1984. Algunas de sus obras son la imagen de María Auxiliadora de Alcalá de Guadaira, una de las imágenes pues, más reconocidas de este escultor y que más se conocen, la imagen de la Virgen del Carmen del Panteón de Marineros Ilustres de San Fernando, aquí en Cádiz, el crucificado de los mareantes del Panteón de los Marineros, también de San Fernando, el retablo de la Trinidad de Sevilla, que realizó en el taller de la Trinidad y que le ayudó como oficial Carlos Bravo Nogales, el retablo de la Capilla Sacramental de San Nicolás de Sevilla, entre otros, ya que la obra de José Alarcón es bastante extensa. Durante el transcurso de 1930, vuelvo otra vez a la vida de Carlos Bravo, durante el transcurso de 1930, Bravo Nogales se convierte en oficial del taller trabajando a las órdenes del maestro, pero realizando sus primeras piezas y buscando un estilo propio. Es en 1934 cuando realiza el grupo escultórico de San Juan Bosco. Este grupo escultórico, en la foto aparece Carlos Bravo Nogales, que es el que veis ahí. Ese es Carlos Bravo Nogales, Emilio, José Castillo Lastruzzi, el hijo de Castillo Lastruzzi, Francisco Velasco Barahona y José López Egreja. Una obra de la que siempre se sintió orgulloso y en donde se puede apreciar la monumentalidad de la obra y el estudio de las vestimentas, de las líneas y la interrelación de los propios personajes. Fue, sin lugar a dudas, un homenaje al santo que le estaba dando una casa, una educación y un oficio. Realmente esta escultura de la que él siempre se sintió orgulloso ha estado hasta hace muy pocos años en el santuario de María Auxiliadora de la Trinidad de Sevilla. Hoy día está en una capilla interior dentro del colegio y es la verdad que de una calidad artística impresionante. Está tallada en la propia madera y es una de sus primeras obras. Realmente Carlos Bravo Nogales, y yo lo creo así, le hizo un homenaje a Don Bosco, del que yo creo que siempre se sintió agradecido porque se lo dio todo. Daros cuenta, como estamos conociendo, que un niño que se queda realmente solo a los 9 años, son los salesianos los que le dan una casa, le dan una familia y le dan una educación
y un futuro, porque lo están formando. Y eso lo vemos en las dos imágenes que tiene alrededor. Don Bosco está mirando, una mirada pues de cariño y de padre a hijo, a un niño vestido de obrero, ¿vale? Que tiene en la mano un martillo. Está representando al oficio, está representando esa parte de la educación en la que está dando un oficio y el oficio que le ha dado a él, ¿no? Que le está dando a él. Y en la otra mano está dejándose caer de forma cariñosa de un niño vestido con traje de chaqueta. Algunos dicen que puede ser la representación de Santo Domingo Sabio, pero sí es verdad que tiene un libro en la mano y es el homenaje a la otra parte de la educación salesiana, que es la formación, la educación. Lo forman en todos los sentidos, una formación integral, con todo tipo de conocimientos. El obrero no sale solamente siendo carpintero, el obrero sale de los salesianos siendo carpintero, pero también sabiendo de francés, si era bueno, y sabiendo de historia, y sabiendo un poquito de todo, ¿no? Porque la preocupación de Don Bosco era siempre que la persona estuviera formada. Son años en los que destaca como uno de los mejores oficiales del taller. En marzo de 1934 aparece entre los alumnos internos artesanos que figuran en el cuadro de honor en los meses de febrero y de marzo. Está, por tanto, centrado en aprender y alejado de todo lo que no sea su formación académica, con una personalidad introvertida y purista en sus modos y en su forma. Tras sus estudios ingresó como administrativo durante la guerra en el acuartelamiento de Jerez de la Frontera. Al finalizar la contienda, vuelve a la Trinidad y se hace cargo en 1939 del taller de escultura, ya que abandona el puesto su maestro don José Alarcón Santa Cruz, porque monta taller propio. Se convierte, por tanto, en maestro del taller de la Trinidad con tan solo 24 años. Ahí lo vemos. Es ese que está ahí, está en el taller de la Trinidad. Lo vemos rodeado está al lado de la imagen de María Auxiliadora. Se está ultimando de realizar la imagen de María Auxiliadora de la Palma del Condado. Y el otro personaje que aparece de traje de chaqueta es José Alarcón, su antiguo maestro, que aunque abandonó el taller en 1939 para montar su taller propio, no abandonó su relación con los salesianos. Él seguía colaborando con los salesianos. Es más, cuando en algunas ocasiones el taller tenía mucho trabajo, los salesianos le pedían a él pues que se hiciera cargo de realizar algunas obras. Entonces la relación con el taller era bastante estrecha. Debido a esto, su producción artística se va a centrar en la realización de imágenes religiosas para hermandades, conventos y casas salesianas que han visto destruido su patrimonio tras la Guerra Civil. Son años de una producción intensa. De este periodo, de primeros de la década de los 40 del siglo pasado, podemos destacar varios trabajos como fueron Nuestro Padre Jesús del Gran Poder de Brene, tallado a finales de 1940, es una de sus primeras obras. María Auxiliadora de la Palma del Condado, también de 1940. Hoy está en la Palma del Condado, pero esta imagen fue hecha para el Colegio del Sagrado Corazón de Ronda. Y os traigo estas dos imágenes porque en 1941, a finales de 1940, recibe el encargo por parte de los salesianos de la Trinidad de que adapte al gusto de la época la imagen de María Auxiliadora de la Trinidad de Sevilla, porque María Auxiliadora de la Trinidad de Sevilla es una imagen del taller de Sarriá de Barcelona, y la imagen que está al lado no es esta imagen,
que veis ahí no es la Trinidad de Sevilla. Esta imagen es la antigua María Auxiliadora de Málaga, que fue destruida en la Guerra Civil. Lo que pasa es que es del mismo taller de Sarriá. Estáis viendo el parecido estético que tienen las dos imágenes, aunque hay ciertas diferencias en el tono de la cara, el pelo, la posición de la cabeza, pero sin embargo el modelado de los paños, la posición de la mano, son muy parecidas porque salen del mismo taller. Y os traigo esa foto porque se ve mejor, no he encontrado ninguna foto antigua de la Trinidad que pudiera traerla, que se pudiera ver bien. Estáis viendo cómo no está estofada, simplemente tiene unos pequeños dibujos al oro en el paño, en el manto de la Virgen, ¿no? Entonces, a finales de 1940, le encargan a Carlos Bravo Nogales, que estaba en el taller de la Trinidad y sabía de sus dotes como dorador, cómo estofaba las imágenes, pues le encargan que modifique y adapte al gusto sevillano la imagen de María Auxiliadora de la Trinidad. Yo me imagino que sería un encargo de asustarse, porque María Auxiliadora en esta época es una de las devociones más importantes que tiene la ciudad de Sevilla. Es más, 10 años después es una de las primeras imágenes que se coronan en la ciudad y tiene una devoción inmensa. Hoy día eso para nosotros sería impensable, pero sin embargo en los años 40 se hacía. Se hacía. Hoy día todo el mundo entendemos que modificar una obra de un autor pues no está concebida, no es lícito, ¿no? Y por esas líneas van pues los restauradores de hoy día, ¿no? En los estudios de restauración se intenta buscar que no se modifique la obra original del autor. Sin embargo, pues en esta época no es así y se hace pues una adaptación al gusto de la época. La verdad es que Carlos Bravo Nogales deja a la Trinidad de Sevilla de la manera que la veis en esta foto. Veis pues todo, es la fisonomía que hoy día vemos de la Trinidad. La Trinidad que estamos viendo, que vemos que ha llegado a nuestros días, es la que hizo Carlos Bravo Nogales, ese estofado tan rico de los paños. Lo traigo en esta foto para que podáis daros cuenta, dos vírgenes, una que es la suya, esta es María Auxiliadora de la Palma del Condado, y estáis viendo el estofado tan rico y tan trabajado de una calidad excepcional, y el estofado que tiene la Trinidad de Sevilla. El estofado se le llama a que una imagen se dora por completo y después se bruñe encima, ¿vale? Eso se llama estofar. Veis cómo los dos estofados de una virgen y de otra son muy parecidos. María Auxiliadora de la Palma del Condado se creía que pertenecía al taller de la Trinidad de Sevilla, perdón, de Sarriá, al taller de Sarriá de Barcelona, porque se parecía mucho a la Trinidad de Sevilla. Después, pues, de una investigación que estuve realizando sobre ella, pues me di cuenta de que no fue así. El parecido que tiene con la Trinidad de Sevilla es porque Carlos Bravo Nogales se basa en la Trinidad para hacer esa imagen. Hemos dicho anteriormente que los talleres salesianos tenían varios modelos que reproducían constantemente, modificando pues algunas cosas de una imagen y de otra, ¿vale? Y de esa manera pues sacaban la producción de María Auxiliadora para un sitio y para otro. Carlos Bravo Nogales hace lo mismo con la imagen de María Auxiliadora que hizo con Don Bosco. Con Don Bosco quiso hacerle un homenaje a Don Bosco y hizo una imagen propia suya. Y él en el taller de la Trinidad crea un modelo, una imagen de María Auxiliadora, hace una María Auxiliadora, yo creo que en agradecimiento también a la obra salesiana, y es la María Auxiliadora que hoy día tenemos en la, Trinidad, en la Palma del Condado. ¿Por qué la estofó sin tener una hermandad detrás? Porque quien encarga esa imagen es una comunidad en Ronda. Pues porque le pasa lo siguiente: a finales de 1940
tiene en el taller la imagen que está creando, que la hemos visto en la foto anterior, y recibe el encargo de adaptar la Trinidad. Y él lo que va a hacer es ensayar en esta imagen lo que va a hacer en la Trinidad. Por eso esta imagen, si la vemos de cuerpo entero, es mucho más valiente que la Trinidad de Sevilla, porque él utilizó esta imagen para poder después luego modificar la Trinidad. Sin lugar a dudas, os la traigo porque podéis ver pues la calidad que tiene en los estofados y en el dorado de las imágenes, que realmente fue una de sus grandes cualidades. Os traigo aquí nuestro Padre Jesús de Algeciras, que lo hizo en 1941, que hemos estado conociendo anteriormente, y que también pues es una de sus primeras imágenes del taller de la Trinidad, y que pues veneráis aquí en vuestra ciudad. El Santísimo Cristo de la Caridad de Pozo Blanco lo hace en 1942, de grandes dimensiones, es de 2 metros y pico, del que él también se sintió muy orgulloso, porque creo que fue su primer crucificado, y que vemos en esta foto pues cómo estaba satisfecho de su obra, y se la dedicó en esta fotografía a su hermana que tanto quería, Amalia. Otra obra suya es el templete de la parroquia de San Gil de Sevilla, que lo realizó en 1942, entre otras obras y restauraciones que se llevan a cabo en el taller. Os he traído 2 fotos. Esta primera foto en blanco y negro es cuando lo instala en la iglesia, y el otro a color es como está actualmente en la parroquia de San Gil en Sevilla. De este primer periodo en el taller de la Trinidad, pues es también la realización del Cristo de Medinaceli, que hoy nos tiene aquí reunidos, del año 1944, y del que hablaré más adelante. No me quiero centrar ahora en él, porque vamos a hablar de él un poquito más adelante, ¿vale? 1945 será un año importante para Carlos Bravo Nogales. Asentado profesionalmente, decide dar un paso hacia adelante y toma la decisión de independizarse y monta taller propio en la calle Castellar número 52. En el año 1945 se independiza y monta taller propio en la calle Castellar número 52. Este hecho traerá consigo el poder atender a una nueva clientela que le demandará tanto imaginería, pasos profesionales, retablos y mobiliario tanto litúrgico como para particulares. Por otro lado, en este mismo año se casará en la Iglesia de la Trinidad ante la imagen de María Auxiliadora, un 8 de abril, con Esperanza García Gavira, una sevillana con la que tiene 3 hijos, Esperanza, Rosario y Carlos José. Entra en estos años en un periodo de esplendor creativo, con numerosos encargos, que compaginaba con sus habituales colaboraciones en el taller de la Trinidad. No dejó de trabajar en el taller de la Trinidad. Le pasó como a José Alarcón. Montaron taller propio, pero seguía colaborando con el taller de la Trinidad de los salesianos, ya que aunque dejó el taller como maestro escultor, seguía colaborando con él y con el maestro que le sustituyó en el mismo, don Juan Kogusek. Decir que debido a la demanda tan extensa que tenía el taller de los salesianos en estos años de posguerra, en dicho taller colaboraban escultores como José Alarcón, como hemos dicho, Sebastián Santos, Castillo Lastruzzi, o en el caso que nos ocupa, Carlos Bravo, tras abandonar el taller, entre otros profesionales como el orfebre Seco Velasco. Con el taller de los salesianos tenía tal cantidad de demanda, porque los salesianos no solamente trabajaban para sus casas, sino que como se hicieron cargo de parroquias, se hicieron cargo en muchos casos pues de poblaciones donde no había, por el tema de la guerra, había que
surtir de imágenes pues todas estas iglesias, pues la verdad que el taller de la Trinidad tenía una demanda tan extensa que muchos orfebres, incluso tallistas, doradores, escultores, colaboraban con el taller, aunque el taller tuviera su propio maestro. A este periodo productivo pertenece la ejecución de la Virgen de la Esperanza. Ya Carlos no estaba en el taller, pero ejecutó la Virgen de la Esperanza, aunque fue encargada al taller de la Trinidad, porque como hemos dicho, Carlos Bravo Nogales seguía colaborando y trabajando en momentos puntuales con el taller. De esta querida hermandad y que en este templo veneráis. Encargada según contrato de ejecución a los talleres salesianos de la Trinidad el 16 de julio de 1947 y que llegaría a Algeciras a finales de 1948. Este es el contrato que conserváis en vuestro archivo de ejecución de la Virgen de la Esperanza al taller de la Trinidad y bueno, el acuerdo del pago de la imagen firmado el 16 de julio de 1947. Una obra muy personal de Carlos Bravo Nogales, con unos rasgos bellísimos, que aunque tenía un encargo muy concreto por parte de la hermandad, en donde se le decía al autor que tenía que basarse en los rasgos estéticos de la Macarena, y así lo he podido ver en varios escritos que me habéis hecho llegar, donde pues se pide incluso la hermandad pide fotografías de la Macarena para que se pueda hacer pues como la Macarena de Sevilla. El autor realizó una imagen de marcado estilo personal. Realmente la Esperanza vuestra tiene rasgos que se acercan a la Macarena de Sevilla, pero a mi criterio es una Virgen de una personalidad de Carlos Bravo Nogales extrema. Aunque comparte rasgos formales con la Macarena, la diferencia, a mi juicio, más importante entre las dos imágenes es que la Macarena tiene el cuello en V. Si veis las fotografías con la Macarena, tiene el cuello en V porque tiene un suspiro contenido. La Macarena tiene un suspiro contenido. Incluso de la propia mirada, ¿no? Mientras que la Esperanza de Algeciras, la vuestra, está en un momento de una tensión más relajada. No tiene ese suspiro contenido que tiene la Macarena. Esta Virgen tiene una mirada más relajada y una suspensión de esa tensión, ¿no? Con los párpados incluso un poquito más caídos y el entrecejo con un dolor más contenido. Quizás viéndola, como la he estado viendo esta tarde, los rasgos más de dolor y de más tensión los marca incluso las manos de la propia Virgen. Yo no la conocía, la he conocido hoy. Y al verla me ha dado también un aire decimonónico. Yo veo en esta Virgen otra devoción de Carlos Bravo Nogales, muy arraigada de Carlos Bravo Nogales, y es otra esperanza. Pero esos pómulos, esa barbilla, es la Trinidad de Sevilla, es la esperanza de la Trinidad. Tiene un sabor a Carlos Bravo Nogales muy personal, porque lo tiene, es que es una Virgen personal de él. Donde está la Macarena, yo sí se ve la Macarena, pero yo le veo un rasgo también muy de la esperanza de la Trinidad, donde él se crió y a cuya hermandad perteneció. Y le tuvo una devoción junto con María Auxiliadora extrema. Y ese rasgo, a mi juicio, lo tiene. La verdad que es una Virgen bellísima, tenéis que estar muy satisfechos de la imagen que tenéis aquí. En 1949 nace su tercer hijo, Carlos José, que muere a los pocos meses de nacer. Y en 1951 muere su mujer a los 26 años de edad.
Estos acontecimientos, unidos a las dificultades que ya había pasado en su vida, vuelven a marcar la personalidad del autor y se ve nuevamente solo al frente de un negocio y con 2 niñas pequeñas. Este hecho le hace centrarse en su familia y en su vocación artística, diversificando su producción. La verdad es que la vida de Carlos Bravo Nogales ha tenido hitos muy trágicos, que la verdad es que le marcó mucho la personalidad y fue una persona en el trato muy introvertida, pero quizás también marcado por su trayectoria vital. Desde pequeño, y debido a su vinculación con el Colegio de la Trinidad de Sevilla, perteneció a la Hermandad de la Trinidad, siendo miembro de Junta en varias legislaturas, en algunas de ellas con el cargo de censor. Por este motivo, en 1952 diseña los respiraderos de plata de la Esperanza de la Trinidad de Sevilla, ejecutados por su amigo Manuel Seco Velasco, con imágenes de Sebastián Santo. A Seco Velasco, persona que conocía por su vinculación con el taller de la Trinidad y al que le diseñó numerosos trabajos, quizás este diseño sea su obra más conocida, ¿no? De Carlos Bravo Nogales, quizás lo que más conocemos de forma generalizada es el diseño de los respiraderos de la Trinidad de Sevilla. Con posterioridad lo veremos también restaurando las imágenes del misterio de las 5 llagas y del Sagrado Decreto de la misma hermandad. En 1960 traslada el taller a la calle Virgen de Regla número 21, en el barrio de Los Remedios. Son años en los que llega a la plenitud artística rodeado de aprendices y discípulos que les ayuda a sacar los numerosos encargos hacia adelante. En estos años realiza numerosos retablos de gran formato, pasos procesionales, imaginería para hermandades y para culto privado, que alterna con reproducción en serie de imágenes de pequeño y mediano formato para comercio de ventas de artículos religiosos. Su vocación como docente, que la ejerció durante toda su vida, y sus amplios conocimientos en la profesión lo llevó a ejercer como profesor en la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla y a obtener la cátedra de dorado y policromado de la Escuela de Artes Aplicadas. En su taller de Los Remedios pasa sus últimos días como profesional, falleciendo un 20 de julio de 1985 en Huelva a los 70 años de edad. A su fallecimiento no dejó ni un libro de asiento ni un archivo, por lo que es muy complicado tener una idea de la producción de Carlos Bravo Nogales y la localización de dichas obras. Sin embargo, sí dejó un número razonable de dibujos a lápiz o de tinta china en donde podemos apreciar sus grandes dotes como dibujante y como diseñador arquitectónico de retablos y andas profesionales. Estos dibujos están firmados y numerados a través de unos códigos de números y letras que nos dejan entrever una ordenación compleja dentro de un número que debería ser muy elevado. Aquí os traigo unos dibujos que tenía hechos de retablos de hornacinas laterales, donde veis esa numeración que llevan en la parte superior con letras. La verdad que el número de bocetos y de dibujos que tenía que tener de retablos sería inmensa. Los dibujos de retablos los tiene hechos a escala 25-100, que son verdaderas obras de arte en donde se aprecia su potencial escenográfico. Comentar su ornamentación vegetal, la utilización de una hornacina central, o en la parte superior también la suele poner, y laterales, la utilización de nichos o repisas con esculturas de mediano formato que sobresalen del marco arquitectónico. Veis en la mayoría de los dibujos que se conservan, que conserva la familia, tiene hecho un dibujo de un retablo con 2 resoluciones totalmente distintas. Esto es una solución A y esto es una solución B, con la diferenciación, pues cambiando lo que son las columnas,
o la ornamentación de un retablo o de otro, ¿vale? Porque si venía un cliente, pues le daba varias opciones con la misma pues, resolución. Algunos retablos que podemos destacar de Carlos Bravo Nogales, pues es el retablo de la capilla del Sagrario de la Catedral de Ciudad Real, del año 1956, junto a la imagen de San Juan Bautista de la Concepción. La verdad que es un retablo dorado de una magnitud impresionante y de una calidad artística a tener en cuenta. El retablo de la parroquia de Santiago Apóstol de Carrión de Calatrava, también es un retablo maravilloso, junto con la magistral imagen de Santiago portando en su mano izquierda el estandarte y en su mano derecha una espada que descansa sobre la cabeza de un moro que hoy día han retirado. El santo aparece representado pues con su indumentaria de guerrero, con sus conchas de peregrino y su manto. También es una imagen, es una talla excepcional, con un cuidado de los ropajes y con un estofado y con una calidad artística muy a tener en cuenta. También es un retablo maravilloso el de la iglesia de Santiago el Mayor de Membrilla. O, por ejemplo, el retablo, en este caso, el retablo de Nuestra Señora de la Asunción de Jódar, de estilo renacentista, que es este retablo. Este retablo está dentro de la iglesia de la Asunción, en Jódar, en Jaén, un pueblo de Jaén. Es un edificio considerado BIC, con una mención especial de la UNESCO para el bien y de la conservación, donde tiene un apartado especial el retablo de Carlos Bravo Nogales, este que estáis viendo, donde toda la imaginería es suya, donde en el camarín central vemos a la Asunción, que tiene 2,5 metros de altura, y la verdad es de una composición fantástica. O el retablo, este retablo del Cristo de la Misericordia, también en Jódar. Estos son solo algunos ejemplos de su retablística. La verdad que tiene retablos pues, repartidos por toda la geografía de una calidad excepcional. Yo, después de estar varios años investigando su trayectoria, y se lo traslado a las hijas muchas veces, Carlos Bravo Nogales destacó sobre todo por tallista. Era un retablista de primer orden y sobre todo doraba de los mejores, reconocido por sus contemporáneos, y policromaba, y lo vemos en las imágenes que tenéis, con unas veladuras preciosas. Sobre su obra escultórica, además de la ya mencionada, me quiero centrar en el Cristo de Medinaceli, que tanto veneráis. Este es un regalito que os traemos, porque esta foto pertenece a la colección, al archivo personal de la familia, y el Cristo no está en Algeciras, el Cristo está en el taller de la Trinidad, por lo que esta foto seguramente no la tendréis y será la primera foto que se le hizo al Cristo. Esta foto es la primera foto que se le hizo al Cristo en el taller de la Trinidad antes de que viniera a Algeciras. Ya estaba hablando con David de que las potencias no las tenéis. La túnica creo que tampoco la tendréis, porque viendo la documentación que me habéis pasado y estudiándola, se ve como, bueno, pues el pago del Cristo costó bastante reunir esa cantidad y bueno, se llevó varios años, no vamos a entrar en ello porque era lo normal en años de posguerra con tantas dificultades, una hermandad recién fundada, y seguramente que esas potencias pues se devolvieron al taller. Se vendieron. Bueno, pues si se vendieron es algo que David o alguien, si es historiador en la hermandad, pues que investiguéis, porque en una de las cartas que tiene con la Trinidad dice que van a devolver con la túnica para que se le quitara parte del pago. Pero bueno, si fuera así, es una pena, porque esas potencias eran de Manuel Seco Velasco.
Esas potencias eran de Manuel Seco Velasco, que trabajó para el taller y tenía una gran amistad con Carlos Bravo Nogales. Pero bueno, tenéis ahí esa foto, y bueno, yo os digo, la estáis viendo porque la foto pertenece al archivo personal de la familia. Y bueno, como regalo, porque creo que os agradará verlo, es la primera fotografía que se le hizo al Cristo, ¿no?, que tanto veneráis. Es una imagen que podemos encuadrar dentro de su primera etapa, pero que pertenece a un estilo muy marcado y consolidado en la obra del escultor. Si vemos Cristos anteriores a este, del año 40, del año 41, se ve en la imaginería de Carlos Bravo Nogales que todavía está buscando su estilo. Sin embargo, en este Cristo se le ve ya un estilo asentado. Ya se ve una escultura donde el escultor ha sabido impregnar y marcar su estilo personal. Es una obra muy personal, con el estilo ya, el sello característico de Carlos Bravo Nogales. Sobre el Cristo de Medinaceli me vaya a permitir hacer una pequeña reflexión personal, ¿vale? Yo siempre desmarco, cuando digo estas cosas, me gusta marcarlo porque no quiero que lo hagáis, lo tomáis como una verdad de fe, no lo es. Es un criterio mío personal. Voy a hacer una reflexión en voz alta con ustedes sobre el Cristo de Medinaceli. En la documentación que me habéis podido consultar sobre la correspondencia de la Hermandad y la dirección de la Casa Salesiana de la Trinidad, sobre el pago de la imagen, siempre se refiere a la talla como un señor cautivo. Se encarga al taller un señor cautivo. Por lo que entiendo que el encargo que se le hizo al taller fue la de un señor cautivo propiamente dicho. Aunque fuese así, la hermandad ya estaba constituida como tal, ¿no? Estaba constituida cuando se encarga la hermandad, ¿no? La talla, ¿no? Bajo la vocación del Cristo de Medinaceli. Un matiz que podía haber influenciado en el autor de la imagen y que podía haberlo hecho con los rasgos estéticos de esta vocación tan difundida bajo las características formales del Medinaceli madrileño, ¿no? No es raro ver una hermandad de Medinaceli que el Cristo guarda la apariencia estética y los cánones estéticos del Medinaceli de Madrid, ¿no? Sin embargo, no es así. Y nos encontramos una talla de conceptos barrocos dentro de la órbita de la escuela sevillana y del sello personal del autor. Una imagen que se muestra un tanto frontal, con la cabeza levemente girada e inclinada hacia su derecha. Aparece con expresión serena, humilde, intimista y bondadosa. Tez morena, cabello tallado sobre los hombros, corona de espinas, con potencias en un primer momento, maniatado y con los pies descalzos. Conociendo la obra del autor, me atrevo a decir que Carlos Bravo Nogales no dejaba nada a la improvisación y daba mucha importancia al contexto de la obra. Eso para él era muy importante, el contexto, el fin. Y estudiaba mucho el tema que se iba a representar. Por lo que me tomo la licencia de decir que se dejaría influir por las grandes imágenes que pudo estudiar para poder llevar a cabo esta talla. Por ello, a mi juicio, y estudiando los rasgos formales del Cristo de Medinaceli, esto es algo que es propio de cualquier escultor, siempre mirar, evidentemente, a los grandes maestros, marcando su sello personal, innovando en algunos casos y en otros casos, pues bebiendo de los rasgos y de las enseñanzas de los grandes maestros de la época. En Carlos Bravo Nogales vamos a ver en muchas de sus imágenes pues ese sello de Pedro Roldán, ese sello de Martínez Montañés, ese sello incluso hasta de sus contemporáneos, ¿no?
Castillo Lastruzzi, de Sebastián Santos, de Illanes. Son gente que están viviendo todos a la misma época en un Sevilla, con relaciones entre unos y otros, y evidentemente es normal que se beba uno de otro y que se beba evidentemente de los maestros. Eso era bueno porque Carlos Bravo Nogales aprendió y se preocupó mucho por saber de su oficio. Por lo que el autor pudo basarse, a mi juicio, en el portentoso Cristo cautivo de San Ildefonso de Sevilla, que está muy cerquita de la Trinidad y que evidentemente marca un hito en los cautivos en la escuela sevillana, donde sí es verdad que en la fisonomía, en la posición de la cabeza, en la posición incluso del propio cuerpo, puede marcar un poco el estilo del Medinaceli que hoy nos tiene aquí, ¿no? Y sobre todo, a mi juicio, el magnífico Cristo del Juncal de Sevilla, que fue el antiguo Cristo de los Panaderos. Quizás estas dos magníficas tallas pudieron haber sido los antecedentes artísticos del Cristo de Medinaceli. Este concretamente, que a mi juicio marca unos rasgos con el vuestro, está atribuido al autor del Cachorro, a Ruiz Gijón. Bueno, pues os lo dejo ahí para que podáis abrir pues, una investigación en ese sentido, si queréis, y lo veis bien. Como vemos, Bravo Nogales tiene una obra muy extensa. Solo he querido dar unas breves pinceladas sobre su obra conocida, ya que tuvo una gran trayectoria y, como hemos dicho, no se tiene localizado la mayor parte de su producción. Sin embargo, quiero decir también que además de su faceta como escultor, también fue restaurador de numerosas obras de arte, ya que su conocimiento era tan extenso que llevó a cabo numerosas restauraciones como la Virgen de Guaditoca, patrona de Guadalcanal, Santa Quiteria, patrona de Fuente Fresno, o Ciudad Real, o el Cristo de los Milagros de Sanlúcar, de Barrameda, entre otros, que como sabéis también tiene una obra suya, que es el Cristo de la Paz, de la entrada triunfal en Jerusalén. Era, sin lugar a dudas, un hombre del Renacimiento, un verdadero artesano. Si tenía que tallar, tallaba. Si tenía que dorar, doraba. Si tenía que policromar, lo hacía. Sus contemporáneos reconocen que era de los mejores escultores que marmoleaban. Tenía muchos recursos, conocía muchos secretos del oficio y, sin lugar a dudas, su gran faceta fue la de dorado y policromado. Fue una persona muy preocupada por conocer el oficio. En su biblioteca personal encontramos todo tipo de libros relacionados con su profesión, tanto en castellano como en francés. Y su libro de cabecera fue Tratado de la pintura de Cenino Cenini. Este libro lo tenía él en su despacho en el taller y sus discípulos me contaban que lo consultaba diariamente. Este tratado de Cenino describe en 189 capítulos tanto la naturaleza y modo de tratar los materiales como el ejercicio de las diferentes técnicas pictóricas. Un tratado clave para el trabajo de los gremios y los artistas. Era un manual para aprender a pintar y cómo se podía hacer los colores. Te decía, pues tienes que utilizar tantos materiales, tal cantidad de tal cantidad de lo otro, de esta manera puedes hacer esto, de esta manera puedes hacer lo otro, de esta manera puedes pintar de esta manera. Pues es un tratado fantástico de Cenino Cenini que ha llegado incluso hasta nuestros días y es de consulta diaria para los pintores. Pues este tratado es la base de un libro que escribió Carlos Bravo Nogales, que teniendo la intención de publicarlo no lo pudo hacer al fallecer y que permanece inédito, sobre dorado y policromado y que él tituló Tratado de Dorado y Policromía. Esta es la primera página del libro que está inédito, lo conserva su familia y es un tratado sobre dorado y policromía.
Esto es el tema que él enseñaba en la Escuela de Artes y Oficios, y realmente creo que es la faceta que más le caracterizó como profesional, porque doraba como nadie, ¿eh? Y la verdad que basándose en el tratado de pintura de Cenini y marcando un poco la forma en la que está escrito el tratado de pintura, escribió este tratado de dorado y policromía, ¿eh? Basado en ese libro de Cenino Cenini. Como discípulos de él encontramos a Augusto Morilla, Rafael Moreno, José Lucena o el tallista Francisco Castillejo y Francisco Berlanga, del que reconoce que gracias a él pudo entrar en el taller de Buiza. Berlanga me contó que él quería entrar en el taller del dorador Antonio Díaz Fernández, y éste le aconsejó que el mejor en el oficio era Carlos Bravo Nogales. Con Buiza tuvo también una buena amistad. Se sabe que Buiza le sacó a Carlos Bravo Nogales varias imágenes a punto, y además conservó una buena amistad con Rafael Cantarero. En definitiva, un gran profesional, con un alto sentido del orden y del buen hacer en su trabajo, que hasta el día de hoy ha pasado muy desapercibido, en parte por su forma de trabajar y por su personalidad introvertida y alejada de las relaciones comerciales, de la relación comercial con hermandades. Bueno, pues hasta aquí un poco el recorrido que he querido hacer de la biografía de Carlos Bravo Nogales, haciendo algunas pinceladas sobre su obra. Sé que hay aquí también personas de la hermandad de los barrios de la Virgen del Rosario. No la he traído porque es muy larga pues traer toda la documentación que ya se tiene de él, pero bueno, como sabéis también la patrona de los barrios, la Virgen del Rosario, es suya. Entonces, pues bueno, creo que de esta manera conoceréis un poquito al autor de las imágenes que tanto veneráis y del que os tenéis que sentir muy satisfechos. Y por mí, pues nada más, y muchas gracias por haber llenado esta iglesia en un día como el de hoy, y por vuestra atención. Siento aquí contigo, ¿no, Charo? Bueno, creo que Charo os quiere dar unas palabras. Buenas noches. Soy Rosario Bravo, hija de Carlos Bravo Nogales, y me acompaña mi hermana Esperanza. Deciros que para nosotras es un gran honor estar hoy presentes en este acto organizado por la Hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo de Medinaceli y María Santísima de la Esperanza, para celebrar el 75 aniversario de la llegada a esta ciudad de la imagen de nuestro Padre Jesús Cautivo de Medinaceli, obra tallada con tanto amor por nuestro Padre, Carlos Bravo Nogales, de la que seguro se sentirá orgulloso desde el cielo al ver la gran devoción suscitada en los algecireños. Nuestro agradecimiento a la Junta Directiva de la Hermandad, presidida por su hermana mayor, doña Inmaculada Pérez, por haber tenido a bien invitarnos a este acto tan importante y por el recibimiento y trato tan cariñoso que nos han dado. Asimismo, nuestro agradecimiento a don Eugenio Bernal Pérez, historiador y máximo conocedor de la obra de Carlos Bravo Nogales, por haber aceptado acompañarnos para hablar y documentar la obra de nuestro Padre. Sentimos enormemente que por determinadas circunstancias no estén hoy con nosotras los 3 nietos de Carlos Bravo Nogales, esperando que nos puedan acompañar en otra ocasión. Gracias de corazón a todos por vuestra asistencia. ¿Sabéis cuándo empezó a tallar a Cristo de Medinaceli? Porque aquí llegó en marzo del 44.
suyo en septiembre del 43, por eso estamos preparándonos a celebrar el 75 aniversario, y pienso yo que en el 43 sería cuando empezaría, o tenéis idea de cuánto tardaba en realizar una obra de este tipo, de esta envergadura. Mira, saber no lo sabemos, porque por eso yo os pedí la documentación que tuviera la hermandad, porque de él no conservamos nada en el archivo, ¿eh? Solo conservamos pues algunas fotografías, gracias a Dios conserva la del Medinaceli. ¿Y cuánto tiempo? Pues no lo sé, porque daros cuenta que eso va conforme al trabajo que tuviera en el taller. Él estaba en el taller y vivía en el taller. Entonces, una obra como esta, de marcada personalidad como es el Medinaceli, seguramente que pocas manos del taller pudieron pasar por él. Casi seguro que es una obra donde me imagino que a lo mejor el oficial sí le ayudaría, pero es una talla donde ya se aprecia que ya tiene una personalidad muy suya. Es una obra ya más de marcado carácter personal, donde gran parte de la obra seguramente es suya y la terminación del Cristo es suyo. Quizás este Cristo tardaría un tiempo en hacerlo. Yo calculo que llegó aquí en marzo del 44. En marzo del 44, pues muy probablemente lo empezaría a tallar a finales del 43. Pero es muy seguro, yo no lo puedo verificar porque incluso en el taller hay documentación, pero es muy poca, y la documentación que se tiene del taller está todavía por investigar. Ahora se está poniendo un archivero a ponerla en pie, se está inventariando y se está ordenando. Cuando se tenga esa información del taller de la Trinidad, pues a lo mejor podamos encontrar algo. Sí, pero últimamente no tienen nada, porque vamos, de aquella época tienen muy poco, prácticamente nada. Muy bien. Se está intentando. Nada más, pues muchas gracias. Gracias.